Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Muy buenas tardes, de nuevo aquí con todos vosotros en Nueva Sabia. Bienvenido de nuevo, Padre. Y si le parece bien, pues comenzamos con los buenos hábitos, como puede ser, vamos a intentar todos los capítulos iniciar con una oración de entrada. Gracias, Fernando, y gracias a toda la audiencia que está sintonizando en este momento Radio Paz y siempre sintonizándola, ¿no? Las 24 horas del día. Sé que hay muchísimas personas y bienvenidos a este programa, como dice Fernando, comenzando con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por las bendiciones recibidas, de manera especial por esta oportunidad de, a través de los medios de comunicación, poder llegar a tantos hogares, trabajos, sitios, lugares, pero especialmente corazones, para que podamos nosotros compartir, Señor, la alegría del Evangelio. Llénanos de tu sabiduría, de tu amor, de tu confianza, y que podamos hablar la verdad, y que otros puedan también, Señor, conocer de ti a través de todos los esfuerzos de Radio Paz. Esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Fernando, gracias por esta oportunidad de estar otra vez juntos. Qué alegría poder estar siempre, siempre, siempre con la gente linda de Radio Paz. Y este programa muy especialmente dirigido y hecho con amor para la juventud. Y todos aquellos corazones que se digan, soy joven también. El programa pasado estuvimos hablando mucho, mejor dicho, yo estuve hablando de quién era, lo que yo hacía, cómo fue que entré al seminario, cómo fue que llegué a ser sacerdote, pero creo que es importante que la gente te conozca a ti también porque vamos a estar por mucho tiempo en este sitio y que la gente sepa quién es Fernando, lo que hace Fernando, lo que tú quieras compartir, porque creo que tienes mucho, mucho que compartir con las personas. Estupendo, Padre. Pues bueno, efectivamente no está de más comenzar con un poco de conocimiento de las dos personas que vais a estar escuchando. Esperemos que durante un largo periodo de tiempo. En mi caso, soy economista estadounidense, pero nacido en España, en Madrid. Casado, padre de 2 hijas y llevo pues ya más de una década residiendo en Miami, a pesar de que he estado lustros viviendo por todo el mundo, en más de 10 países de Europa, Asia, América, algunos tan exóticos como Italia, Indonesia, Singapur y numerosos estados de Estados Unidos, en California, en Atlanta, actualmente en Florida. Y consecuentemente, pues bueno, bastante movido por mi profesión y mis negocios. De hecho, a nivel anecdótico, mi mujer me indicaba recientemente que en nuestros 25 años de casados llevamos 19 mudanzas, ¿no? Lo cual es efectivamente muy representativo de nuestra pasión por la aventura de vivir y de conocer diferentes culturas y países. Y a nivel profesional, pues efectivamente llevo ya más de 2 décadas dedicado a la consultoría estratégica, al desarrollo de negocios internacionales, al emprendimiento digital y a la gestión de fondos de inversión. Con lo cual, pues de formación tengo una doble licenciatura en empresariales y economía, un MBA por el IES, y luego participo regularmente con diferentes programas de escuelas de negocios aquí en Estados Unidos, en Harvard Business School, Stanford, MIT, Berkeley. Y últimamente, pues estoy precisamente desde COVID, decidí ver cómo podríamos ayudar debido al fallecimiento de mi padre por protocolo COVID, porque en realidad él no lo tenía, pero desafortunadamente tuvo que asistir y de hecho, pues entrar por última vez en un hospital solo, sin el acompañamiento de su mujer o uno de sus hijos. Y ahí nos dejó, desafortunadamente e inesperadamente, se fue en una fría y solitaria sala de hospital, lo cual
pues me impulsó a analizar cómo podríamos minimizar esos casos y, consecuentemente, gestiono una agencia de atención médica domiciliaria en la que tenemos pues cientos de enfermeras y caregivers geolocalizados que hacen su check-in y check-out con sus móviles. Lo que nos ha permitido ofrecer, porque acabamos de cerrar ahora el año en la auditoría, 50.000 horas de atención aquí a nuestros seres queridos en Miami. Y luego gestiono, como te comentaba, pues fondos de inversión especializados en tokenización, finanzas descentralizadas, inteligencia artificial, con lo cual, digamos que decía Jeff Bezos, el CEO de Amazon, ¿no? Que nuestra marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. Bueno, mis amigos y socios me describen como inversor 3.0, ¿no? Como un experto en ese tipo de inversiones alternativas y Web3. Y poca cosa más. Bueno, desde el punto de vista de hobbies, por hablar también de aspectos más agradables, he practicado y competido en artes marciales, karate, wushu, sandai, aikido, krav maga. Toco el clarinete y el saxo. Y básicamente, bueno, me gustan mucho las películas basadas en hechos reales y escribir y sobre todo leer sobre biografías, ¿no? Y de hecho, esto me ha llevado a escribir. Soy autor de 2 libros, de tanto Smarter Alternative Investments e Impacto 3.0, ¿no? Que fueron libros solicitados por Forbes y que son una selección de experiencias y aprendizajes sobre la vida, los negocios y las inversiones, dedicado, de hecho, a mis hijas y sobrinos, ¿no? Y que afortunadamente, bueno, se ha convertido ya en un bestseller en Amazon y demás, con lo cual todos aquellos interesados, tecleando mi nombre, Fernando Ors, en Google, estoy convencido que les aparecerá. Y por unir todas esas peculiaridades con el por qué estamos aquí, ¿no? Desarrollando este nuevo podcast o canal de YouTube dentro de Radio Paz, pues bueno, el motivo, como bien sabes, como hombre de hábitos y de hecho aficionado a los acrónimos, como todos mis amigos saben, uno de los que valoro mucho es Lord, señor en inglés, ¿no? Y que corresponde la L a liderazgo, la O a organización, la R a responsabilidad y la D a disciplina, que procuro que sean las 4 patas, ¿no? Que guían mi día a día y mi superación y mejora en ese enfoque integral, ¿no? Que para mí es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? O sea, el cuerpo procuro cuidar mi salud, la mente correspondería al desarrollo profesional, pero el espíritu, por supuesto, a la búsqueda de mi mejor versión, ¿no? Como ser humano. Y en este caso, o en este último ámbito, tras un inevitable sincretismo que me ha llevado el viajar por todo el mundo y, de hecho, iniciar estudios de filosofía y teología en la Universidad de Londres, la verdad es que después de estar conociendo lo que me abrió los ojos, ¿no? Y me permitió ver que en realidad, independientemente de las culturas, muchas compartimos las mismas raíces, el mismo tronco, con diferentes ramificaciones, pero al final, bueno, yo diría que gracias a la conversión de un amigo ateo y agnóstico en un retiro de Maus, fue quien me acercó de nuevo a la fe católica, con un componente, yo diría, más emocional y dinámico que intelectual, ¿no? Es decir, a través de la proactividad consciente y nuevos hábitos con los que procuro regar a diario mi fe, ¿no? Transformando cada día en un día santo con pequeñas acciones, ¿no? Que puede ser, por supuesto, rezar, o conversar con Dios, pero también con gestos, ¿no? De amor o servicio incondicional, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y de esa línea, como les digo a mis amigos y socios, o sea, somos creativos si solo pensamos, pero además, si actuamos, somos innovadores, ¿no? En todos los ámbitos, que es mucho más impactante, ¿no? Y bueno, esa es la intención, ¿no? Y propósito vital, el impactar positivamente al mayor número de personas con acciones, negocios o programas como Nueva Sabia. Oye, pensando en todo lo que tú has contado sobre los lugares donde has vivido, los estudios que has logrado terminar, las experiencias que has acumulado, ya que estamos hablándole
de manera especial a la juventud. En todo el mundo que tú has recorrido, con todas las páginas que tú te has leído y que también tú has escrito, ¿cuál sería el mensaje principal que Fernando tuviera o que Fernando le pudiera dar a estos jóvenes que andan hoy en día buscando el pan de cada día, trabajando? Hay muchas personas que quizás están escuchando este programa en este momento y acaban de llegar de su país, o llevan 5 años acá o 10 años. No han encontrado todavía un horizonte, no han encontrado todavía una luz para realmente buscar hacer sus vidas, ¿no? ¿Cuál sería, resumiendo un poco tu experiencia y tus conocimientos, el consejo que les pudiera dar a ellos para que ellos no pierdan esperanza? Yo recomendaría que de vez en cuando reflexionemos, ¿no?, sobre nuestros propósitos, nuestros valores, filosofía de vida, metas. A ver, muy a menudo yo creo que puede ser representativo también para muchos de nuestros jóvenes de la audiencia, o no tan jóvenes, ¿no? Pero hace poco compartía con Monseñor Garza la anécdota, ¿no?, de que digo, mira, entre los inversores de mis fondos, yo tengo personas de mucho éxito financiero y social que, sin embargo, te reconocen cuando ya entras en una relación más íntima, que tras dedicar toda su vida a subir una escalera determinada y llegar a lo más alto, descubren que no era la adecuada. Ese tipo de mensaje, es decir, el sopesar cuanto antes mejor los pros y contras de las potenciales escaleras u horizontes a los que nos estamos dirigiendo, creo que es un ejercicio súper saludable en todos los ámbitos, ¿no? Y no solo por no arrepentirnos cuando lleguemos arriba del todo, ¿no?, y descubramos que no era la cumbre adecuada, sino sobre todo para disfrutar del camino a la cima. Y consecuentemente, ese preguntarnos a diario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere que haga con los talentos o las fortalezas que me ha dado? Es un ejercicio, yo creo que súper interesante, y que yo al menos he empezado a hacerlo demasiado tarde y me hubiera encantado, ¿no?, haber Pero, empezado. ¿por qué demasiado tarde? ¿Por qué calculas que? Porque con toda la experiencia que tú has con tu familia, ¿no? Porque con tu esposa llevan 25 años de casado y ya has estado en 19 lugares diferentes, has estudiado de, de diferentes filosofías, ¿no? Por decir así. Has escrito libros y tienes una familia muy linda. ¿Por qué piensas que muy tarde? ¿Será que hubieras podido tener el mismo éxito si lo hubieras logrado anteriormente? Me pregunto yo, porque a veces yo también me pregunto, yo voy a tener 25 años de sacerdote, ahora el 13 de mayo, y a veces yo mismo me digo, si yo hubiera comenzado antes a hacer esto y esto y esto y esto y esto, yo hubiera logrado hacer esto y esto y esto. Y, y me pregunto yo, sin la experiencia que yo tengo, de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, de lo que yo he logrado, con lágrimas, con sudor, con momentos difíciles en la vida, quizás no pudiera estar en este momento acá, porque tal vez es la experiencia la que me hubiera llevado. Y digo esto como una forma de reto para las personas que nos están escuchando, ¿eh? Porque muchas veces queremos, creo yo, que volar, abrir las alas, y quizás no tenemos la experiencia y nos estrellamos, ¿no? Y hoy por hoy, a mis 55 años de edad y casi 25 años de vida sacerdotal, yo, al igual que tú, yo quisiera poder regresar a, a mis primeros años de sacerdocio y poder decir, quisiera actuar a los 5 años, a los 3 años que llevaba de ordenado, como actúo hoy.
quizás con la madurez, con con la serenidad, con la paz, con la confianza que llevo hoy en el corazón, pero creo que han sido todos estos años los que me han llevado realmente a, a poder compartir lo que hoy comparto. No, es cierto lo que comentas y es verdad que en ocasiones piensas, y sí, y la verdad que es un ejercicio con el que tenemos que tener cuidado, porque efectivamente es un híbrido entre a lo mejor estoy donde debo de estar de manera consciente o inconsciente, y siempre cuando miras al pasado, ¿no? Parece que el pasado siempre fue mejor o que el futuro puede ser todavía mejor, pero al final lo único que tenemos es el presente. Y yo lo que he echado en falta durante un periodo de mi vida es realmente ser más consciente y disfrutar más con ese momento, ¿no? En mi caso, cuando tienes hijos, por ejemplo, te vas dando cuenta que estás más centrado en otro tipo de prioridades, que puede ser más de ámbito profesional, de desarrollo de negocios, de conseguir que las cosas salgan adecuadamente, en un desbalance en el que al final somos un ser en el que tenemos inquietudes profesionales, personales, familiares, de salud, etcétera, etcétera. Y es complicado, ¿no? El tener un balance y de hecho yo creo en un equilibrio desbalanceado. Hay momentos en tu vida que te tienes que centrar en unas facetas y otros en los que puedes de repente dedicarle más tiempo al otro. Pero en mi caso, cuando indico, ojalá hubiera podido antes ser más consciente, primero de un propósito claro, ¿no? Y por traerlo, por ejemplo, a Jesús, ¿no? Jesús tuvo un propósito claro, reflejando la importancia de una misión en la que obviamente pues sabía a qué había venido, ¿no? Em, en mi caso particular, lo que he compartido con muchos amigos de mi generación, es que hemos sido un poco en formato borregos en base a lo que se suponía que la sociedad, o con la mejor intención del mundo, nuestros mayores, padres o maestros y demás, nos indicaban que mira, este es el camino correcto, ¿no? Right. Por aquí, por allá. Pero efectivamente, con poca conciencia o con poca corresponsabilidad de uno autoinspirarme a mí acerca de, oye, mira, pues yo creo que hacia donde tengo que ir es hacia esta dirección en la que pueda impactar al máximo número de personas desde un punto de vista humilde, oye, pues con mis fortalezas, talentos que identifico ahora, que evolucionarán o podrán cambiar, pero efectivamente aderezar todo ese propósito significativo, ¿no? En todos los trabajos o negocios que he estado y que afortunadamente sí que empecé a elegir o a seleccionar o a rechazar propuestas laborales o de negocios en los que cuando no había un solapamiento con ese propósito significativo de, oye, pero creo que aquí podemos impactar mucho más o podemos tener un impacto positivo a nivel global en lugar de a nivel local. O sea, sí que empecé, ¿no? a tomar decisiones mucho más conscientes en línea con esas misiones, llamémoslas más nobles, por la búsqueda de ese impacto positivo y duradero en la sociedad, que dije, bueno, a lo mejor hubiera tomado otras decisiones si esa conciencia la hubiera tenido activada, ¿no? Desde el principio de mis inicios, ¿no? Profesionales. Correcto, es lo que me pasa a mí, ¿no? Que yo creo que estamos en la misma línea, sintiendo lo mismo, porque sabiendo lo que uno puede hacer ahora, y uno dice, ¿cómo no lo hice antes? No. ¿Cómo no comencé temprano a hacer esto? No únicamente para poder yo vivir más en paz, pero también para poder dar más a los demás, para poder hablar de esa paz que el Señor da y de su propósito. Yo creo que es un buen momento para poder hablar del tema, no el tema, de lo que significa nueva savia, porque estamos nosotros como que compartiendo nuestra experiencia. La semana pasada, el martes pasado, yo estuve compartiendo porque yo quise ser sacerdote o quiero ser sacerdote, que es lo que a mí me gusta muy, me gusta tanto de ser sacerdote. ¿Por qué? Y tú compartes también, ¿no? ¿Quién eres?
lo que le pasa a tu padre, tu esposa, tus hijas, lo que ustedes han vivido, los lugares que tú has pasado, los éxitos que has tenido. Y yo creo que esta idea de poder decir nueva savia es como decirle a la juventud, hay esperanza, hay realmente una nueva forma de ver la vida, una nueva, una nueva medicina para la felicidad, veamos la vida con nuevos ojos. Hay un nuevo amanecer, eh, hay una nueva fórmula para encontrar el éxito. Y de qué forma pudiéramos realmente explicarle a la juventud de que todo es posible. Y todo puede ser posible cuando sobre todo ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Y comenzamos desde ahí. Porque, como decía el fin de semana pasado, o sea, para mí no hay nada mejor que yo pueda estar haciendo de lo que yo hago hoy en día. Pero es porque veo realmente en mi vida diaria cómo Jesús toma el lugar, el centro, y muchas veces con mis actitudes, con mis pecados, con mi forma de ser, lo hago a un lado o me separo de él o lo empujo para adelante y me doy cuenta en esos momentos cuando lo estoy alejando de mi vida, que es cuando las cosas comienzan a ir en deterioro, ¿no? Y necesito permanecer fiel a él. Nueva savia, cuéntame un poco. Pues ese es el propósito, ¿no? Yo creo que lo que estás comentando no solo es importante el que nosotros nos demos cuenta de que en ocasiones hay mejores maneras, mejores formas de afrontar el día a día. La importancia del mentoring, ¿no? De tener a alguien, además, con quien compartir esas inquietudes o esas dudas de no sé si ir por aquí o por allá, traer a colación, oye, al final somos el promedio de las 5 personas con las que interactuamos o de los 5 libros que estamos leyendo, pues intentar también con Nueva Savia llenar ese vacío quizá en la oferta de medios de comunicación, ¿no? Y redes sociales de un contenido inspirador, transformador, que permita a los jóvenes y a nosotros mismos, porque esto es un proceso que afortunadamente no tiene fin. Correcto. Alcanzar la mejor versión, ¿no? de nosotros mismos, compartiendo estas inquietudes, estos puntos de vista, pero también intentar crear un punto de encuentro, ¿no? que nos permita, como tú bien dices, redescubrir el Evangelio, porque es otra de mis sorpresas, ¿no? Con el paso del tiempo. Ahí se encierra una sabiduría vital, bestial, en el que desafortunadamente en ocasiones pues, se confunde por falta también de formación, ¿no? Cuando sobre todo afrontas el Antiguo Testamento versus el Nuevo, ¿no? Y ver cómo podemos de una manera más fresca, más actual, más interactiva, y por eso va a ser crítico, ¿no? Las preguntas de nuestros oyentes y de nuestra audiencia para crear una especie de mentoría o de coaching para este nuevo mundo 3.0 y que el tiempo que invertamos en la creación del mismo o en su escucha, pues bueno, sea tiempo bien invertido, ¿no? Porque podamos generar alguna chispa, alguna luz, alguna pregunta, alguna reflexión sobre lo que hablamos, ¿no? Oye, nuestros propósitos, nuestros valores, nuestras metas están bien diseñadas, dirigidas, son las adecuadas. Y a partir de ahí, oye, pues tratar todos los temas que puedan ser inquietantes, ¿no? Para la generación de jóvenes actuales. Oye, cómo manejar el estrés, la ansiedad, las redes sociales, la autenticidad, la amistad o el cambio climático. O sea, ahí obviamente abiertos, ¿no? A poder abrir debates de todo tipo que nos ayuden a discernir nuestra vocación, cómo transformarnos en agentes de cambio. Y eso, pues, aderezándolo, en ocasiones serán conversaciones entre tú y yo, y en otras ocasiones, pues, entrevistaremos, ¿no? A amigos, a Correcto. famosos que nos puedan compartir, ¿no? Cómo viven su fe.
Ya tenemos unos cuantos ahí en línea. Creo yo que posiblemente ya en los próximos programas nos podemos poner a la escucha de los demás, no al servicio, pero a la escucha. Me fascinaría saber, a pesar de que el programa es muy tierno, muy joven, en pocas palabras, muy nuevo, me fascinaría saber quién es, quién es la audiencia en este momento y cuáles son las inquietudes que las personas tienen. Porque al escuchar a un laico comprometido como tú, un sacerdote también comprometido con la misión de la iglesia y tener ambas voces, ¿no? Ambas experiencias, que para mí te digo una cosa, es una riqueza. El poder tener este programa contigo es una riqueza porque son dos mundos completamente diferentes que no hace mucho nos encontramos y voy a decir que fue en el altar del Señor, porque fue donde creo que nosotros pudimos realmente decir, oh, Fernando, oh, el padre Juan Carlos, oh, ¿quién eres? Oh, este soy. Y de repente comenzar una conversación que nos lleva a poder decir, pongamos nuestros talentos y nuestro tiempo al servicio de los demás, sabiendo de que estábamos asumiendo un compromiso por un tiempo, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero para poder ayudar a otra persona. Esto no es para nuestro propio beneficio únicamente porque nos salimos beneficiando nosotros, pero también sacrificando un tiempo a la semana para poder eh, ayudar a otros a despertar. O quizás para poder ayudar a otros a cuestionarse y poder decir, ¿qué estoy haciendo yo? Tal vez alguien que nos esté escuchando diría, bueno, yo tengo 20 años ahora, tal vez en 35 años yo pudiera estar como el padre Juan Carlos, ¿no? Hablando y pudiendo ayudar a los demás. Otra persona pudiera decir, quiero estar como Fernando, celebrando 25 años de matrimonio con una familia y con una experiencia vasta en la cual me basaría yo para poder ayudar a tantas personas, porque ese es el propósito. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y amando al prójimo es también pudiendo ayudar al prójimo a despertarse, a cuestionarse, a plantearse, a poner sus prioridades en orden y poder decir, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Es así, ¿no? Y sobre todo trasladar el mensaje de que no es necesario el sacerdocio. A mí me impactó mucho cuando empecé a leer biografías de santos, que por cierto será también otra de las características, ¿no? Intentaremos todas las semanas quizá hablar de la santa o el santo de la semana que nos haya llamado más la atención. Obviamente el primer capítulo coincidió con Santa Inés, que pues otra diosidencia, ¿no? Debido al estar los dos en San Agnes aquí en Key Biscayne. Pero efectivamente, yo te recomendaba, oye, en algún momento, otra de las santas que a mí me impactó especialmente fue Juana de Arco, ¿no? Igual que Santa Inés, ¿no? Que nos dejó con escasos 13, 14 años, pues bueno, en el caso de Juana de Arco estamos hablando de 19 años, desde su perspectiva, bueno, increíble, ¿no? La valentía, que de hecho era el asunto de este segundo capítulo, para mí es el coraje, a veces que conlleva el salir de nuestra zona de confort y el replantearnos, porque lo fácil es, bueno, fluyamos, ¿no? Y que las cosas sigan como están o que sea lo que Dios quiere. Pero obviamente a Dios rogando y con el mazo dando, Correcto. ¿qué corresponsabilidad tenemos nosotros de mejorar con nuestras acciones pues el entorno más cercano, que efectivamente, como tú bien dices, desde el punto de vista laico, puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser tus compañeros de trabajo, tus socios, y en todos los ámbitos. Obviamente hay una posibilidad y una capacidad de transformar ese momento y ese día en santo. Y no hace falta efectivamente historias
tan fascinantes y llenas de valentía, fe y determinación, como sucedió ahora que menciona a Juana de Arco, ¿no? Y todo lo que hizo durante pues el siglo XV, ¿no? En este caso, y toda su formación, vamos, a pesar de no tener formación militar, pues cómo consiguió, ¿no? Convencer a todos los líderes que en ese momento franceses de cuál era su misión, y cómo a sus 17 años logra que le permitan acompañar al ejército francés, y se presenta al delfín Carlos VII, y el cual, impresionado con su fe y su determinación, oye, pues la apoya, ¿no? Y le da un ejército para Sí. luchar, en este caso, contra las fuerzas inglesas. Bueno, no hace falta a veces ni siquiera llegar a esos extremos, y sin embargo es verdad que constantemente tenemos oportunidades en este libre albedrío que Dios nos ha concedido para obrar de una manera mejor que a veces por pereza, por inconsciencia, o efectivamente porque estamos ciegos ante esa capacidad de realmente impactar positivamente a nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces también es un poco meter el dedo en esa llaga, ¿no? En cómo podemos o de qué manera te pide Dios que sea valiente hoy, ¿no? Que seamos valientes, que hagamos algo diferencial, que salgamos de esa zona de confort por realmente, pues, hacer esa llamada a esa persona querida que hace tiempo que no interactúas con ella, o ir a ver a tu abuela o a tus padres, o efectivamente hacer un WhatsApp personalizado a un amigo que sabes que la relación pues no está en su mejor momento, etcétera, etcétera, ¿no? Una mera sonrisa a alguien que se le ve que no está pasando por su mejor día, o un elogio sincero a alguien que, oye, pues que te ha gustado, pues puede ser algo que lleva o algún gesto que ha hecho, o si estás en una conferencia como me ha sucedido hoy, he dicho, no me voy aquí sin darle la enhorabuena al ponente, porque la verdad es que da gusto cuando alguien no solo se nota que se ha preparado, sino que además pues sabe aderezar adecuadamente, con humor, y te deja, ¿no? Un impacto. Oye, agradezcamos en esos casos a las personas, ¿no? Que han tomado ese riesgo y ese tiempo y esa dedicación, ¿no? Con lo cual, decía precisamente Santa Juana de Arco, ¿no? O sea, actúa y Dios actuará, o trabaja y Él trabajará. Entonces, yo creo que también va a ser este propósito, ¿no? Con el programa, ir compartiendo pues este tipo de citas, de reflexiones, de preguntas, de desafíos de la semana, ¿no? Oye, ¿qué nos pide Dios? Que seamos valientes hoy o esta semana. Que sabes que no estás haciendo por, entrecomillado, cobardía, pereza, porque no has encontrado el momento adecuado, porque ¿y si el resultado es otro? ¿No? ¿Por qué no damos un paso, ¿no? Al frente, y ahí dejamos a Dios que haga el suyo? Déjame hacerte una pregunta y voy a sonar tal vez un poquito feo, pero tal vez hago la pregunta en negativo como para, no sé, para tal vez saber si estoy en lo correcto o en lo negativo. Me parece de que, o en lo incorrecto. Tengo la impresión de que hoy en día, en la sociedad actual, Sí. las personas prefieren o esperan más que se les complazca y que se les sirvan a que ellos ponerse como, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Por ejemplo, mencionaste a Santa Juana de Arco, ¿no? Uh-huh. Y mencionaste a Santa Inés. Pudiéramos mencionar a Don Bosco, otro sacerdote joven en esos entonces. Pudiéramos mencionar a San Francisco de Asís. Pudiéramos mencionar a Santa Clara. Pudiéramos mencionar a San Martín y muchísimos otros sacerdotes y religiosas y religiosos que tenían la vocación de poder decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Aunque tenga que sacrificar mi vida. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y personas que decían, yo quiero ser alguien que pueda marcar la vida de los demás con mi ejemplo, con mis esfuerzos, con mi sacrificio, con el mismo hecho de negarme yo a mí mismo para que los demás puedan salir adelante.
Y no sé si estoy equivocado, pero tengo la impresión que hoy en día las personas esperan más de quién va a hacer esto por mí, quién va a traerme satisfacción a mí, quién va a premiarme, quién va a darme, quién va a sentirme, quién va a hacerme sentir cómodo para yo no salir de mi zona de confort. O incluso el enfoque es qué injusto es que percibo que otros están disfrutando de mayor placer o de mayor supuesta felicidad y en mi caso, ¿por qué no? ¿No? Y efectivamente esto que estás comentando yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con la educación, con la cultura y con un entorno en el que no se excusa, ¿no? Y que es verdad que las nuevas generaciones viven rodeados de tecnologías que les habilitan de una manera mucho más ágil, rápida, determinadas órdenes que en ocasiones, hoy compartía también con mis sobrinos precisamente Space Earth, ¿no? No sé si has visto un vídeo en el cual indican más o menos, bottom line es que, oye, en media hora vamos a poder ir de un rincón del mundo a otro, ¿no? Utilizando el transporte pues a través de estos cohetes. No sé si es más ciencia ficción todavía que potencial realidad, pero es muy representativo, ¿no? Que de repente no nos parece extraño que en un horizonte cercano nos podamos trasladar en minutos desde Estados Unidos a Australia, por ejemplo, ¿no? A las antípodas. Ese tipo, y por obviamente no hablar con toda la fortaleza y la capacidad que le proporciona un smartphone a cualquier joven, ¿no? En cuanto a acceso a información y en cuanto a capacidad de adquisición, por ejemplo, gracias al e-commerce, de manera inmediata. Y con el mundo Web3, pues ya además puedes invertir y puedes hacer muchas otras cosas a golpe de clic. Entonces, obviamente, cuando tu entorno está bombardeándote con los medios de comunicación, con mensajes en los que, por obviamente interés lucrativo en este caso, lo que necesitas es comprar esto porque es lo que te va a hacer feliz, o lo que necesitas es esta experiencia hedonista o placer que es lo que te va a hacer feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos antes de que al final somos la media, ¿no? De esos impactos, 5 o 10, me da igual, que vamos recibiendo a diario. Entonces, cuando lo que predomina es ese tipo de filosofía de vida en lo que lo importante es ese placer, ese enfoque hedonístico en el que aquí yo estoy para ver cómo puedo incrementar mi placer o quién me puede proporcionar de una manera más eficiente ese placer, esas necesidades, es cuando necesitamos realmente de vez en cuando desconectar y hacer este tipo de ejercicio, ¿no? De introspección. Primero, realmente eso es lo que nos da la plenitud, la autorrealización, la felicidad, el consumo o el estar recibiendo constantemente. Y solo con ese tipo de introspección y punto de inflexión y empezar a actuar en otra dirección, que como tú bien dices es, oye, ¿por qué no pruebas el en lugar de recibir en dar? A Es ver que qué tal. eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo la impresión, de que por eso es que estamos ahorita como tan pasmados, creo yo, en la cuestión de vocaciones. Y no estoy hablando en Miami porque creo que en Miami, gracias a Dios, hay personas que están aplicando tanto para la vida religiosa como para la vida sacerdotal y en mi experiencia, pues, gracias a Dios veo muchas parejas que aplican para el matrimonio porque casarse es realmente una decisión, casarse por la iglesia es una decisión bastante, diría yo, fuerte. ¿Por qué? Porque es una alianza, ¿no? Y personas que aplican para casarse y se preparan y suben al altar con una alegría increíble, ¿no? Pero en general creo que hace falta mucho, bastante personas que digan, yo voy. San Juan Bosco decía, y a mí me gusta mucho, 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 todas las citas célebres de San Juan Bosco. O sea, San Juan Bosco decía, líder no es el que dice quién va a ir a hacer este proyecto. Líder es el que dice yo voy y los demás lo van a seguir.
pues, cosas sencillas que veo muchas veces en los mismos corredores del colegio, en la misma área de la iglesia. Basura tirada por algunos lados y alguien incapaz de recogerla, ponerla en la basura, algo se cayó, recogerlo, alguien viene detrás de ellos y viene a la iglesia o va a entrar al colegio, abrir la puerta para que la otra persona pueda pasar. En el mismo tráfico se te tira la gente al frente y en vez de dejarte pasar, y tener esa delicadeza de poder sacrificarse por los demás. Santa Juana de Arco lo hizo a su temprana edad, aunque eventualmente muere. Pero esa vida dejó una marca imborrable en las personas que le conocieron, sobre todo cuando supieron al tiempo de que ella era, de que se le había hecho injusticia, de que ella tenía la razón, de que estaba Sí, bien. y compartirte que hace poco leía también obispo Robert Barron, que por cierto recomiendo toda la campaña que le está haciendo desde Word on Fire y se lo puede encontrar en YouTube y como exégeta es maravilloso el escucharle cómo interpretar y cómo adaptar a la vida actual pues el Evangelio, ¿no? Y la verdad es que es una persona con la que yo me inspiro a diario, ¿no? Escuchándole a él, porque efectivamente te traslada y te traduce mensajes que Jesús obviamente tenía que adaptarlos con todas sus parábolas, metáforas a un entorno, a un contexto determinado, pero bueno, es magnífico traduciéndolo. Pero lo último que le saco a colación porque indicaba que las últimas estadísticas, y creo que eso es importante también, que la gente sea consciente aquí en Estados Unidos, se está incrementando muchísimo. O sea, hablaban de entre un 20 y un 30%. Uno, las ventas de Biblias, que por supuesto sigue siendo el libro de mayor publicación y venta de la historia de la humanidad, pero adicionalmente el porcentaje de la población que están empezando de nuevo a asistir de manera regular, ¿no?, a las iglesias. O sea, me parece esperanzador el que las nuevas generaciones se están empezando a dar cuenta de, cuidado, que nos están vendiendo determinados mensajes o determinados objetivos, manipuladores o no, porque a lo mejor con la mejor intención del mundo te pueden estar recomendando hacer determinadas cosas, que se lo están empezando a replantear y que se están dando cuenta que ese desarrollo integral que hablábamos al principio de cuerpo, mente y espíritu, cuidado cuando uno de los radios de la rueda no funciona bien, porque la gente ya lo percibe, empieza a darse cuenta de que, ostras, aquí hay algo que no está rulando, que no está fluyendo, ¿no? Y entonces este tipo de desarrollos que afortunadamente también usando pues, aplicaciones como Word on Fire o Matthew Kelly, otro autor, por cierto, que también recomiendo, y su movimiento Dynamic Catholic, ¿no?, que me encanta. Por cierto, hablando de coraje, su lema es Be Bold, Be Catholic, ¿no? O sea, ten coraje, ¿no? Y vive tu catolicismo, ¿no? Y entonces, en esa línea, como tú comentas, a ver, durante toda la historia de la humanidad y por cerrar el lazo también de Santa Juana de Arco, ¿no?, la cual rompió muchos de los estereotipos de su época, ¿no?, porque vivió en una sociedad donde las mujeres no tenían muchas oportunidades y ella decide desafiar todas esas expectativas al tomar el mando de un ejército y luchar en batallas, ¿no? No menos que eso, ¿no? Entonces, bueno, su historia demuestra que todos, y en este caso en particular las mujeres, pueden ser líderes, valientes, cambiar el curso de la historia y que, guiados por nuestra fe y convicción, que al final es lo que realmente nos fortalece y nos da la capacidad de realmente ir más allá de nuestra zona de confort, ¿no? Aunque sea nuestra vida más o menos larga, porque la de Juana de Arco fue muy corta, pero estuvo llena de desafíos y claramente su legado sigue siendo hoy un símbolo de coraje, de determinación, de sacrificio por un propósito mayor, que yo creo que es el mensaje que estamos hoy, ¿no?, viendo con diferentes perspectivas. Al final es realmente, si no tenemos un propósito mayor de la mera satisfacción o placer personal, yo de todas las biografías que también mencionábamos al principio, a las que soy muy aficionado,
claramente todas acaban ya con cierta sabiduría que te da el tiempo. Todo el mundo acaba subrayando lo mismo, ¿no? O sea, busca ese tipo de servicio, de acción, que deje un legado, que deje una huella, un ejemplo a emular, que claramente todas ellas están soportadas por descubre el placer, en mayúsculas, del servicio, de darte a los demás, ¿no? Y efectivamente cada uno con nuestras inquietudes, con nuestras aficiones, con nuestros talentos y con nuestras circunstancias, que por supuesto no todo el mundo puede hacer lo mismo que tu vecino, por lo que fuera, porque está en otro capítulo vital, porque ha nacido, pues para bien o para mal, en otro país, en otra ciudad. No es lo mismo nacer en África que nacer obviamente en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, con ese contexto que nos haya tocado vivir, porque tampoco es agradable vivir en la época, como hablábamos ahora, ¿no?, de Juana de Arco, en la que obviamente tenía muchísimas más restricciones, siglo XV, 19 años, y que, bueno, de hecho, tantas restricciones que fue quemada viva, ¿no?, en la plaza del mercado de Rouen. Y sin embargo, su muerte no fue el fin de su influencia. O sea, es este tipo de... 25 años después, por cierto, se la reconoce como mártir y luego es canonizada, ¿no?, como santa por la Iglesia Católica. Pero dices, oye, ¿merece la pena mejor una vida de 19 años en la que impactes de tal manera que no solo en tu entorno, sino que luego siglos posteriores has dejado ese legado? ¿O correcto, vivir 120 años pero vegetando y disfrutando de todo? No hacer absolutamente nada. Exactamente. Sí, pero tenemos que efectivamente cerrar siempre recordando, y de hecho voy a colocar aquí abajo para aquellos que nos estén viendo por YouTube, todas las sugerencias, preguntas o temas de interés. Aquí tenéis el email nuevasavia@paxcc.org al que podéis enviarlo. En cualquier caso también, además de en el banner, a pie de página, para quienes no estéis viendo por YouTube, en las notas del capítulo del podcast, pues pondremos ahí también la dirección. Y consecuentemente, pues bueno, a partir de ahora a vuestra disposición. En ese email, si googleáis otra vez Fernando Ors, el primer resultado que os va a salir también es mi perfil en LinkedIn, al que también podéis contactarme con vuestras propuestas, ideas, inquietudes. Bueno, pues hasta pronto a todos, a vuestra disposición, y a más tardar hasta el martes que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.